Pues cuando hay que hacer una sustitución, porque hablamos de restauración y rehabilitación, a veces porque esa parte, ese ornamento está tan deteriorado que no merece la pena ser restaurado, sino que hay que hacer uno nuevo. O, por ejemplo, nosotros hemos hecho esto que vais a ver ahora en unas piezas, unas cabezas romanas que estaban en una fuente hoy en día en León. Claro, ahí tenemos romano, pero no tenemos tanto romano como tenéis vosotros. O sea, allí pues la verdad es que va saliendo poco a poco, pero aquí, bueno, estamos en Mérida, ¿qué voy a decir? Entonces esas piezas, se limpió esa fuente y dice, bueno, pues estas piezas vamos a llevarlas a un museo para que estén expuestas, estaban muy deterioradas y lo que hicimos es unas reproducciones. Entonces, eran dos fuentes, dos máscaras, dos mascarones, uno por la parte de adelante y uno por la parte de atrás. No está muy claro si al final si son romanas, porque tienen un estilo romano, pero pueden ser neoclásico, no se sabe muy bien exactamente. Yo creo que sí son romanas, el arqueólogo dice que son neoclásicas, pero bueno, él nos dio una razón un poco convincente, que no hacían las bocas de estos mascarones, que las bocas que no hacían taladro, que dejaban la boca que cayera el agua, bueno, puede ser, pero tampoco lo sabemos con certeza. Lo que sí hicimos fue llevarlo. Bueno. Este es el estado actual, y esos son unas copias que hicimos. ¿Cómo hicimos las copias? Bueno, pues vais a ver el proceso. Bueno, esta era la pieza original, de las dos, para mí la más bonita es una medusa, que ya veis las restauraciones que había tenido con el paso de los años, faltaba un poco de cemento por aquí, otro poco por allá. Las piezas que se iban deteriorando lo llevábamos de souvenir para casa y bueno, la verdad es que estaba muy mal. Entonces, lo que hemos hecho es una reproducción, hemos hecho un molde de resina, no sé si de silicona, perdón. No sé si habéis trabajado algo con ello. Bueno, pues lo que hemos hecho, hemos emplastecido esa zona. Ahí no se ve, no sé si habéis trabajado algo con la resina. ¿Habéis visto que en las piezas os queda como aceitoso? Que cuando tú das a una pieza te queda muy limpia, pero queda como aceitoso. Entonces, eso realmente para una pieza que tiene un valor artístico, pues no puedes andar jugándotela. Nosotros lo que hacíamos era, hemos visto que con polvos de talco mojado, dándole como se seca, y aquello no pasa ese aceite a la piedra, con lo cual es un invento bastante bueno. Bueno, entonces lo que hacemos es darle bien silicona, dando una protección de limpieza al principio, como os he dicho, y bueno, después que lo tenemos todo emplastecido allí con esa silicona, que hay que ir controlando los grosores de esa silicona, es un proceso así un poco lento y tal, y hay que hacerlo bien. Y después, abajo veis lo que hacemos, ponemos unos tetones que se llaman, que son unos enganches, para después poner la madreforma, hacer una madreforma de escayola y saber exactamente dónde va ese molde. La madreforma es necesaria, sí, porque al sacar el molde eso va a quedar flexible. Entonces, si yo ahí, por ejemplo, he hecho escayola, va a quedar deformado completamente. Me va a salir un poco los rasgos de esa figura, pero va a quedar como hinchado, porque imaginar que es como si lo echase yo en una bolsa, ¿qué va a hacer? Va a ensanchar todo lo que pueda. Entonces es necesario tener la madreforma. En este caso lo que hemos hecho, como es una madreforma muy grande, y aparte que no tiene salida, que tiene enganches, si yo voy a hacer una madreforma de una cabeza, las orejas me van a enganchar, yo cuando vaya a querer no sale, porque pues eso nos pasaba ahí, tenía varios enganches, entonces decidimos hacerlos en tres piezas. Bueno, ya cuando está, pues lo sacamos, ahí se va viendo, estábamos quitando ya las piezas, los botones que son para hacer enganches. Y después, cuando ya tenemos la madreforma y la escayola, lo que hacemos es en el taller una pieza de escayola nueva, que es, de ahí esa es la base que tenemos para comenzar.
¿Por qué? Porque nosotros hemos dibujado todas las piezas que le faltan, todos los trozos que le faltan los hemos dibujado en rojo y ahí empieza verdaderamente el proceso. ¿Esto podríamos hacerlo en la pieza original? Sí, pero bueno, eso de estar allí en un exterior, en un sitio de tránsito, pues como que queda un poco extraño, ¿no? Lo mejor es esto y bueno, lo haces en el taller tranquilamente, etcétera. Bueno, hicimos una pieza, una pieza nueva de escayola, ya cuando lo teníamos otra vez, fuimos suplementando con escayola, hicimos una pieza original de ese molde ya acabada. Y aquí lo veis. Esto es la técnica del compás de puntos que puede utilizarse para esculturas de gran tamaño, para piezas altos relieves y para bajos relieves, para cualquiera. Siempre esas tres, necesitamos 3 puntos guía. Si veis que tiene como una tabla, eso se llama terliz o cruceta, y siempre necesitamos 3 puntos guía. ¿Os acordáis por qué 3 puntos, no? Porque tenemos un plano. Eso siempre nos va a sentar. Si pusiéramos 4, eso se va a mover siempre como se coge una silla o una mesa. Normalmente se suele poner en el medio. Si yo voy a hacer una estatua, pongo uno aquí y en los pies otros 2. Pero bueno, a mí me gusta hacer 3 puntos guías y transportar uno, no sé si veis en la flor esa de lis, que está en el exterior. Si yo saco un 4.º punto, puedo mover el terliz y no me está incordiando ahí en el medio de la figura. Es una manera de trampas que te ha enseñado un poco con el tiempo de que no te estorben lo que vayas a hacer. Bueno, en esta pieza vais a ver los 3 puntos guías ahí. En una escultura hay que hacer 5, porque tenemos que hacer 2 en la parte de delante y 2 en la parte de atrás abajo. El de arriba siempre nos va a valer. Y si es una pieza muy grande, pues hay que hacer un terliz para hacer más terliz. O sea, crucetas para sacar más crucetas. A veces se sacan varios puntos y se ponen varias crucetas de estas, de madera, o terliz, para hacer por partes esa pieza, si es muy grande. Bueno, sobre ese terliz se fija el compás de puntos, que es ese aparato que es como una aguja que tiene varias varillas y varias roscas, etc. Y vamos pasando, vamos a ir, este es el terliz de esta pieza. Si veis, yo en este caso los puntos no los he sacado de la pieza, como el sólido capaz es más grande que la pieza, eso me vale, ¿para qué? Para poner la cruceta fuera de la pieza, así puedo trabajar completamente esa pieza. Bueno, esto es lo primero. Yo tengo los puntos, lo hago sobre una tabla y en esa tabla pongo un material duro, en este caso un tirafondo, porque yo voy a mover ese aparato, ese cacharro lo voy a mover de un lado a otro muchas veces, como 500, 600 veces. Si lo pongo sobre la tabla me va deformando ese agujero, entonces algo que sea duro. Y aquí veis la pieza de la que voy a sacar el mascarón. Es mucho más grande, ¿por qué? Porque si veis ahí una parte rosa, la parte rosa va a ser la parte que se va a remeter dentro de esa fuente. La parte azul es lo que voy a quitar para poder colocar el terliz. Es justo lo que yo necesito quitar para poder apoyar el terliz o la cruceta. Bueno, y aquí veis cómo quedaría la pieza. Ahí ya tengo asentada la pieza. Bueno. ¿Podríamos empezar a sacar puntos? Sí, pero el que haya sacado puntos ve que estás dando golpes, aquello se mueve para todos los lados, tienes que moverlo muchas veces. Entonces, lo que podemos hacer es desbastar, que yo creo que sabéis vosotros, que es con una escuadra, quitar un poco los chaflanes, achaflanar un poco la pieza para desbastar toda esa zona, porque es ridículo que yo tenga todo ese material sabiendo que lo tengo que quitar. Si yo voy a hacer una escultura, aunque sea con talla directa, con lo que sea, si tengo aquí la nariz,
Lo que no voy a dejar es un montón de piedra aquí, porque toda esta piedra sé que va a ir para atrás, con lo cual lo que hago es quitar toda esa parte. Bueno. Ese aparato que tiene el puntómetro, tiene como una rosca arriba, no sé si la veis, sobre la varilla, que eso es lo que nos va a dar la sonda de profundidad. Porque yo esa aguja la voy a ir poniendo en varios sitios, pero eso es un compás. O sea, yo tengo dos compases los puedo coger a un punto, pero claro, me van a profundizar, dos compases me van a profundizar. Bueno, pues esto lo que hace es sujetar en la altura que yo quiera ese punto. Bueno, y se empieza el desbaste. Yo suelo colocar, porque ahí no lo veis, suelo colocar una tabla y marcar más o menos, dejando un margen de 1 centímetro, 2 centímetros, lo que hacéis cuando colocamos. Yo quiero hacer un relieve mío, y si pongo una escuadra aquí en la pared, voy dibujando un poco el contorno. Es una manera muy sencilla para hacer el desbaste primero. Y a partir de ahí es un ejercicio muy repetitivo. Se empieza a trabajar desde la parte más exterior hasta la parte más interior y sacamos puntos aleatoriamente. Vamos sacando desde aquí, cerca, y vamos a ir desbastando, ¿vale? Este es el proceso, vais a ver cómo va cambiando, ahí no se ve nada. Con 30 puntos se va viendo algo, bueno. Si os fijáis, yo voy marcando los puntos y lo que voy haciendo también como triangulaciones. ¿Por qué? Porque si yo de este punto, por ejemplo, a este punto, imaginar que saco un punto aquí y otro punto aquí, pongo una reglita o veo que puedo hacer un plano, hago un plano. Y si, por ejemplo, otro punto aquí, con estos 3 puntos, puedo hacer un plano, pues corto y hago un plano. Entonces yo sé que ahí dentro va a ir el ojo. Todo ese material no tengo por qué tenerlo saliente. 100 puntos. Bueno, vais sacando puntos y llega un momento que ya con los puntos, depende de la habilidad cada uno, pues tiene que ir dibujando un poco la figura original, ir sacando la pieza, ¿vale? Ahí veis, 460, 500 puntos, ya se va apareciendo algo, y 600 puntos. Y al final lo que hacemos es un lijado, siempre se deja, cuando se utiliza el puntómetro, se deja como a 1 milímetro de separación, se tiene esa variación, 1 milímetro, para dar el repaso final, el lijado, etcétera, y para que desaparezcan todos los puntos. En la pieza original, lógicamente, en la de escayola, que lo tenéis en el taller, se va marcando el punto, porque si no, después, ¿dónde he cogido yo ese punto? Se marca en el original y en la escayola, ¿vale? Bueno, ahí veis un poco la pieza. Bueno, eso está. Nosotros a veces, porque hoy en día hay máquinas que te vienen con un escáner, te escanean una pieza y te la hacen perfecta. Entonces dices, esto casi en el futuro pues estará en desuso. Habrá hasta copiadoras ya de 3 dimensiones para piedra. Eso no vamos a tardar mucho en verlo. Ya hay escáneres que te sacan la pieza. Habéis visto a Miguel Ángel que está en todos los centros. Sí, hay muchos por ahí en centros comerciales y no sé qué, tal. ¿Por qué? Porque han sacado unas fotos en escáner y te lo sacan como churros. Entonces, bueno, nosotros lo usamos sobre todo para piezas. Cuando hay una pieza, este es un puente que hay allí, estos leones son de Víctor de los Ríos. Entonces, bueno, estaban un poco deteriorados, les faltan ciertas partes, le falta la mandíbula, le falta la parte de arriba, la parte de abajo, una oreja. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo mismo. Hemos sacado el mismo proceso que antes, hemos ido a esa pieza, silicona, madreforma, hemos sacado una pieza original para tenerla en el taller. Y ahí veis, las partes que le faltan son las de las naranjas. Lo que hacemos es un modelado, en este caso con escayola, vamos modelando con escayola. Y sacamos la
la pieza que falta, las 3 piezas que nos faltan para en este caso. Ahí las tenéis. Bueno, ahí las tenéis. Y esto realmente es importante, sí, porque estas las voy a tener que sacar en piedra y colocarlas ahí, estar el menos tiempo posible, que parezca que pues, son piezas difíciles porque son piezas pequeñas, tienes que buscarte la manera de sujetarlas, la original y la que estás haciendo, porque son piezas muy pequeñas. Entonces, bueno, utilizando la técnica del compás de puntos, pues vais viendo que vamos sacando una serie de puntos y a partir de ahí vamos tallando en piedra. Ahí vamos ajustando hasta que lo tenemos ajustado. Y después lo colocamos. Hemos ido colocando. Veis que varía mucho la piedra, pero bueno, después le dimos un limpiado y hemos limpiado bien la piedra y después le hemos dado una pátina de cal con un poco de colorante, que no es nada agresiva para este tipo de piedras calizas. Y la verdad es que no se nota mucho. Ahora vais a ver el resultado final. Ese es el... Bueno, ahí estábamos limpiando. Ese sería el resultado final, que al final, pues bueno, la intervención tampoco... se ve que haya habido mucha intervención. Bueno. Esta es una... Bueno, esto es una pieza... Estas son unas monjas cistercienses, una tumba así del siglo XIII y tal, que tenían ahí y querían arreglarla. Pues bueno, ¿cómo hacemos eso para arreglar un poco? No sé si habéis trabajado con morteros de restauración, algo, ¿habéis trabajado algo o no? Bueno, pues es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es limpiar bien esas partes, ¿eh? Empiezas con cepillo, en este caso estos cepillos que son como cepillos de dientes, que no degraden mucho, ¿eh? Es una caliza bastante dura esa. ¿Las puntitas son de metal? No, son cepillos normales. Eso sí tiene de metal. Los hay de metal, los hay de hierro y los hay de latón. Los hay de varios tipos, pero bueno, en este caso tampoco... lo que vamos es a limpiar las juntas y lo que nos interesa es quitar todo lo que lleva ahí. Entonces, bueno. Y lo que se hace, hay que unir esas piezas, porque nosotros si pegásemos esas piezas dentro de unos años, con los pegamentos, hoy tenemos pegamentos resinas epoxi que son muy buenas, pero tienen incompatibilidades con ciertas cosas, con los rayos solares, con las humedades, pues al final duran unos años, pero al cabo de 15 o 20 años eso se acaba soltando. Entonces, ¿cómo unimos esas piezas? Podemos meter un trozo de hierro, ¿no? Bueno, pues por ejemplo el hierro no se usa, porque el hierro, ¿qué problema tiene? ¿Qué ha pasado con los edificios antiguos? El faro de Alejandría, por ejemplo, ¿por qué se cayó? Dicen que porque estaba todo grapado con hierro. Entonces, el hierro aumenta hasta 6 veces su espesor. 6 veces es mucho. O sea, si yo tengo un tetracero, una varilla de hierro de este tamaño, 6 veces, imaginar la rotura que me va a ocasionar. Si os fijáis en las fuentes antiguas, que seguro que aquí tenéis muchas, sea de granito, sea de piedra caliza, que normalmente son piedras duras para que no sean absorbentes. Si os fijáis arriba tiene unas grapas metálicas de hierro. Dice, si lo conocían, ¿por qué metían? Conocían que se oxidaba el hierro, pero que no tenían otra cosa. Entonces tenían que unirlas de alguna manera. ¿Y qué hacían para que esas dilataciones... para que esas dilataciones no sufrieran? Pues se les metía plomo. Entonces, absorbe, vale. Entonces lo que hacemos ahora nosotros es meter acero inoxidable. Hay varillas de
de teflón, hay varillas de fibra de vidrio, hay otro tipo de materiales. En restauración, a mí particularmente no me gusta meter materiales nuevos porque sabemos cómo funcionan el tiempo que te dice el comercial, pero hemos tenido malos resultados con alguna cosa que te la venden como que es la panacea y después resulta que te da muchos problemas, ocasiona muchos problemas, ¿vale? Ahí están metiendo qué. Ahí lo que estamos es metiendo, se ha hecho un taladro y se está limpiando ese agujero, como un soplador de eso, tiene una manguerita, entonces te va sacando todo eso. Claro, donde estábamos, por ejemplo, no podías ir claro, si tienes que llevar el compresor, no sé cuánto, bueno, pues allí buscamos unas maneras bastante sencillas. Bueno, los taladros, le metemos 2 taladros, claro, es un problema porque cuando tú tienes una pieza cuadrada y quieres unir 2 piezas, quieres meter dos espigos, es muy fácil porque mides en la otra, pegas las 2 piezas, pero cuando es una pieza que está rota así, pues hay que buscarse un poco la manera. Una manera muy sencilla es hacer 2 taladros dirigiéndolos hacia, por ejemplo, las caras laterales que vayan paralelas más o menos, y decir, ¿cómo busco los otros 2? Pues con lo que habéis visto de la hierba. Nosotros en los taladros normalmente lo que hacemos es cogemos cera, le damos cera bien al agujero por fuera, unimos las piezas y exactamente nos marca donde son trucos que al final dices, bueno, pues son tonterías, pero que te ahorran mucho trabajo. Si no empiezas a meter taladros, lo hacemos más ancho, al final ibas a hacer un taladro de 20 y has hecho un taladro así. Bueno. Ahí está comprobando el ajuste el compañero. Acero inoxidable, en este caso, ¿cómo sabemos si es acero inoxidable? Vale. No os fiéis nunca, porque yo me he encontrado muchas veces que te venden acero inoxidable y no es oxidable, es galvanizado. La diferencia es que cogéis un imán y no pega. Eso lo miráis en casa. En el galvanizado sí, el galvanizado es una capa que le dan para que no oxide, que tarde más en oxidar, y además es más brillante, es como un lacado, el lacado de este que hay en las motos y en los coches. Es muy brillante. Si es muy brillante, ya que os llame la atención, decir, pues igual esto, cogéis un imán y si pega, eso no vale. ¿Por qué? Porque lo que estamos es retardando que se oxide, pero no estamos quitando la oxidación. Muchas veces lo venden como inoxidable. Es difícil encontrarlo, tienes que ir a unos sitios un poco más específicos que el Leroy Merlin y estos. No te puedes fiar, fíjate. No. Bueno. Ahí está limpiando los otros. Y nosotros usamos este tipo de resina que a mí particularmente no es que me guste mucho, porque no sabemos en el tiempo, pero la verdad es que es bastante rápido y práctico. El taco químico, que los tenéis, es una resina epoxi que viene en 2 componentes, viene con un Venturi, entonces te mezclas los componentes y se estropea la cánula cuando es muy rápido, tarda 5 o 10 minutos en tirar. Para pequeñas intervenciones y cosas de estas nos va muy bien, lo que pasa que, bueno, es rígido también. Claro, si hemos quitado la oxidación, tampoco tenemos por qué meter ahí plomo. ¿Se puede meter plomo? Sí, pero podemos meter esto porque... ¿Valdría el Sika Sí, el de Sika, hay de muchas marcas, sí. También en lata, o sea que lo puedes meter con una espátula. Sí, y yo a veces lo que hacemos es el tubo, echamos un poco en un cartón o lo que sea y lo metemos allí con espátula. Sí. ¿Cómo te aseguras? Porque eso que le vas dando con una pajita así o para que entre bien profundo. Para que entre bien profundo, la manera es, ese tiene un vástago, porque eso es un problema en el agujero, porque parece que lo has metido y según vas a meter el vástago empieza a hacer pof, te lo echa para afuera. Entonces hay que meter bien la cánula hacia adentro y sacándola mientras vas apretando que se llene bien. Y después a la varilla también por un lado le metemos. Yo también he visto como con una cañita de estas de los refrescos que le vas Sí, dando así para que saque el aire. Para que vaya escupiendo el aire. También, o con una varilla que vaya, sí, porque te hace vacío y no quedan llenos, pero normalmente sí. Y el taladro se hace, es mejor hacerlo, digamos, perpendicular a la
cara que tú taladras, o un poco oblicuo, ¿sabes? Sí, para que no saliera. Es que Claro, para que no tenga... lo que pasa que, vamos a ver, está muy bien la pregunta que has hecho, pero tú fíjate ahora, y si nosotros le metemos así, oblicuo, y en este sentido, que es lo que tú dices, ¿cómo lo metemos? No, claro, tendrías que meter este oblicuo y este quedaría recto también. Claro. Podrías hacer este oblicuo y doblarlo aquí y este al revés. Podría ser, quedaría mejor, sí. Pero bueno, ya es complicarse, es bastante complejo como para... Pero, no, pero que se puede hacer, ¿eh? Está muy bien. Depende de la posición que vaya a tener la pieza al Sí. final, si, bueno, si va a estar Sí. total, Sí. tampoco... Pero claro. Bueno. Tacos químicos ya os digo que hay muchos. Y después hay resinas epoxi, que es lo que... Otro tipo de pegamento este de piedra, que a veces para unir las dos caras, pues también nos viene bien ciertas partes. Lo haces un poco el color, ¿eh? Hay que hacer pruebas, eso es lo más complicado, lo del color, pero bueno. Y yo lo que no quiero es que se vea resina epoxi, entonces en este caso el pegamento está por dentro, eso no se va a ver nunca, está pegando la pieza. Pegamos una parte, pegamos la otra, ¿eh? Comprobamos que esté perfectamente alineado, que eso es una plancha plana, entonces hay que comprobar que esté bien alineado. Y bueno, las presillas para apretar aquello, apretarlo lo máximo posible, igual que se encola en carpintería, pues en la piedra pues intentar hacerlo bien. Bueno, ahí está metiendo otros taladros para las pequeñas piezas. Y lo mismo, las vamos sujetando con presillas y con unos tablones así alrededor para que eso se mantenga. La otra parte, lo mismo. ¿Cuánto? ¿Con un par de...? Sí, en este caso depende del tamaño, pero con un par de taladros y ahí se ven bien además. Hay que tener cuidado, depende de la piedra, sí, lo de la percusión. Ahora hay unas brocas que ha sacado Bosch. Bueno, Bosch ha sacado varias cosas. Ha sacado unas brocas con 4 vidias que van muy bien, aunque sean sin percusión, no sé si las conocéis. Igual que ha sacado ahora unos discos que encaja con un encaje directo, que no hace falta llave. Eso lo tenemos aquí. ¿Los tenéis? Sí, los discos de cortar y todo eso, bien. Pues ese tipo de discos ha soltado la patente ahora a Bosch, porque si no, no vende nada más que sus discos y entonces la ha vendido bien para que todos los discos de ahora en adelante pues se hagan así. Y ellos hicieron lo de fueron los primeros fabricantes de las brocas con 4 vidias, que yo creo que ahora todos los fabricantes lo hacen también. Pero lo de la radial sí. Uh-huh. Bueno, y ahí está haciendo lo mismo. Poniendo las presillas para que quede todo alineado y ya estaría. Bueno, y aquí, perdón, a ver, yo no sé por qué me hace esto. Bueno, nosotros antes trabajamos con un mortero de restauración. A ver, bueno, hasta luego. Hay un mortero de restauración que es de Cotegran. A mí me gusta particularmente, que se llamaba el Petratés, ahora tiene otra marca, es de Cotegran. Es un mortero bastante barato, que valía sobre unos 6 euros el saco de 20 kilos. Y este te lo hacían al color que quisieras, un mortero relativamente barato para lo que es. Y funciona muy bien porque no es un mortero demasiado agresivo. Ahora tiene otro nombre, pero bueno, es de Cotegran, tiene un mortero de restauración. Te lo hacen en cualquier color. A veces si tienes que hacer una fachada o tienes que hacer un edificio que es muy homogénea esa piedra, pues nos interesa, oye, te sacan una muestra de la piedra y te sacan el color exacto. Y queda bien. ¿Se puede pigmentar? Sí, yo lo pigmento. Yo siempre que hago... Lo que pasa es que la pigmentación tiene un problema, que la pigmentación de húmedo a seco varía.
Entonces tienes que hacer unas tablas de colores que os voy a enseñar yo cómo se hace después y tal, y sí, sí. Y va muy bien, a nosotros nos ha solucionado bastante. Bueno, y ahí le está dando, veis que es mucho más amarillo, pero ya hemos hecho las pruebas. ¿Cómo hacemos las pruebas? Esto se hizo en un día y no pudimos sacar las fotos del resultado final, pero sabemos que quedó bien. Porque nosotros, si lo tenemos que hacer en un día, hacemos las pruebas ahí in situ y con una chapa, por ejemplo, de cobre que la calentamos, enseguida seca una cosa rápida, siempre te buscas algo. Además esto era en invierno y aquí no secaba, pero bueno. Ahí está dando el mortero y además este es muy maleable, después cuando seca te deja hasta tallarlo. Y por último una limpieza de la pieza cuando endurece y bueno, el resultado final. Todavía le faltaba secar del todo. Esta es otra pieza que es un crucero que le dio un camión un golpe, de ahí de un escultor. Y bueno, entonces estaba tan deteriorado que claro, tenía una parte que estaba muy rota, lo más fácil es cortar y empalmar ahí una pieza, que es lo que se hizo en este caso. Y entonces lo mismo, hemos hecho lo mismo, lo que habéis visto en la otra diapositiva, en las otras diapositivas, hemos metido los pernos, mortero de restauración, bueno, y ya que lo tenemos, además le faltaba un cacho de brazo y por no meter ahí, bueno, le metimos un mortero de restauración y al final le hemos dado una pátina de color, ¿eh? Ese es como está la pieza, todavía tiene que secar, y le hemos dado una pátina de color y el resultado final es este, que queda homogéneo y bueno, siempre se va a notar, pero bueno, se nota menos. Bueno. Esto es otra restauración. Esto es una iglesia de allí, en un pueblo de León. Allí antes lo que se hacía era que, bueno, este señor fue a comprar teja y le vendieron a la iglesia, entonces quedó ahí con el campanario, pero le era más barato deshacerse de la iglesia y bueno, quedaba el campanario en pie y estaba haciendo un apartamento y bueno, hice un artesonado arriba y bueno, le pusimos allí un poco las escaleras estas de caracol, dejamos porque esto es lo primero que se suele derrumbar, en el momento que se derrumba una. Veis las 4 o 5 primeras que le faltaba. Le pusimos el trozo de columna que estaba completamente deteriorado y bueno, para que veáis un poco lo que hacemos nosotros allí.